Bien, entonces, ¿cómo programamos un iterador? Primero que nada, recordemos que lo que decíamos que es el iterador es ir recorriendo dato por dato para averiguar, bueno, para ir entregándolos cada vez que se mande llamar a su método next. Entonces, la forma más sencilla de implementar un iterador es creando una clase interna que implemente la interfaz iterator. Una clase interna se programa adentro de otra clase, en este caso adentro de la clase pila, y tendrá acceso a los atributos de la clase que la contiene. En nuestro caso, el atributo que nos va a importar es el atributo cabeza, porque a partir de ahí vamos a poder tener acceso a toda la filita de nodos que contienen a los datos. El iterador entonces es un objeto que contiene la referencia al siguiente nodo que va a devolver. Bueno, concretamente al dato que contiene al nodo que contiene al siguiente dato que va a devolver. Entonces vamos a tener que tener ahí ojos, cuidado con los nombres siguientes, ¿no? Hay muchos siguientes aquí. Y bueno, va a ir devolviendo estos datos mientras que todavía haya un nodo siguiente donde haya datos. En cuanto ya no haya nadie más, bueno, ahí terminó la función del iterador. En el caso de nuestra implementación con nodos, bueno, esta referencia la vamos a inicializar con el valor de la dirección que tenga en la cabeza y a partir de aquí vamos a tener que ir controlando cómo se comporta. Entonces, este es un esquema general de nuestra pila más el objeto iterador que va a ir accediendo a estos datos. Pero otra vez vamos a utilizar nuestro editor y nuestro pizarrón para ir viendo cómo evoluciona este iterador paso por paso. Procedamos entonces a programar el iterador. Pues la primera recomendación era hacerlo como una clase interna. Vamos a tenerlo entonces adentro de nuestra clase pila. Ahora, como vamos a tener acceso al atributo cabeza, lo voy a poner aquí abajo para que podamos tener a la vista los atributos. Public iterador y decíamos que queremos implementar implements iterator. Ya que vamos a hacer eso, entonces también podríamos decir que nuestra pila implementa iterable. Y así vamos a permitir que esta sencilla clase se pueda utilizar con el for each. Ok. Digo, ya ustedes en su práctica, de hecho la que van a tener que implementar es collection. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con el iterador? Bueno, lo primero es tener aquí a la mano una visualización de que tenemos a nuestro objeto pila con su atributo cabeza. Y luego de aquí tenemos colgando los nodos. Ok. ¿Qué significa crear al inicio un iterador? Bueno, pues que vamos a crear uno de estos objetos. Y recordemos que teníamos dos métodos esenciales. Vamos a ponerlos aquí. Public boolean hasNext para saber si hay alguien a continuación. Y tenemos el otro que es public next, en el que va a devolver el dato del siguiente. Entonces, observen que incluso si lo que tenemos es una pila vacía, cuando creemos a nuestro iterador, pues sí va a apuntar al mismo lugar que la pila vacía, que es hacia un null. Es igualmente válido. Bien, entonces regresemos a este otro caso. Nuestro iterador nos decían hay que ponerlo apuntando hacia la cabeza de la pila. Entonces, para que nuestro iterador empiece apuntando a este primer nodo,
vamos a poner un atributo que tiene que ser claramente de tipo nodo. Observen una cosa. Pila es una clase genérica, pero iterador no. Sin embargo, aquí estoy utilizando una E. Bueno, esta E que estoy utilizando para poder declarar el tipo de la interfaz que estoy implementando es la variable genérica que declaramos acá arriba. O sea, aquí la declaré, aquí la sigo usando. Vamos a hacer un iterator de objetos de tipo E. Por consiguiente, mi clase iterador ya no necesito ponerle yo nuevas variables de tipo, porque nada más necesitaba indicar que pues obviamente el iterador va a trabajar sobre el mismo tipo de datos que la pila original. Entonces, esto no nos debe sorprender cuando digamos que el atributo que va a apuntar al siguiente va a ser de tipo nodo, y como nodo es genérico, va a ser de tipo E. Y aquí, ojo con los tocayos. Le voy a llamar siguiente. Pero, ojo, esta variable siguiente corresponde a este objeto iterador que está apuntando a este nodo. Distinguir, por favor, de la tocaya que está acá, que también se llama siguiente, pero que está en la clase nodo y corresponde a los puntitos negros de estas que están acá, que son nodos. Bueno, entonces, ahorita nos estamos enfocando en qué va a ser nuestro iterador. Decíamos, cuando lo creemos, queremos que empiece al inicio de la pila. Bueno, entonces hay que ponerle su constructor. Public iterador. No necesito decir gran cosa, porque sé que el siguiente es igual a la cabeza de la pila. Ambos tienen que apuntar al mismo nodo. Y aquí está precisamente el por qué lo hicimos como una clase interna. Podemos acceder al atributo cabeza que está declarado acá afuera. Entonces, ojo, todo iterador le pertenece a una pila en particular. Recuerden que a partir de la clase pila, pues ustedes pueden crear todas las pilas que quieran. Entonces, cada pila va a tener a su propio iterador. Ah, bueno, pero esta es una clase, ¿no? No es un objeto. Entonces, ¿de dónde voy a sacar al iterador para una pila concreta? Pues recuerden que por eso pila implementa iterable. Y lo que vamos a hacer es agregarle acá su método public iterator de tipo E. Iterator. Este es el método que define la interfaz iterable. Y aquí lo que vamos a hacer es decir return new iterador. Y ya está. Entonces, observen que mi método iterator, acuérdense que recibe como un parámetro implícito a this, es decir, a la pila para la cual estoy mandando crear al iterador. Cuando yo invoco al constructor de una clase interna, esta clase interna tiene acceso al objeto this con el que se mandó llamar al método donde estoy creando a este objeto de tipo iterador. Entonces, por eso este iterador sabe a qué pila le pertenece. Y bueno, ya tenemos aquí la creación de ese iterador. Entonces, ahora sí, continuamos acá arriba, haciendo que el iterador haga las tareas que tiene que realizar. Entonces, ¿qué es lo más fácil de programar? ¿El siguiente o preguntar si hay el siguiente? La verdad es preguntar si hay un siguiente. ¿Cómo sabemos que ya no hay un siguiente? Por ejemplo, aquí en la pila vacía, ya no hay un siguiente. Estamos en null. Aquí, en este paso, sí hay un siguiente. No. Este no. Cuando hayamos devuelto este dato, ahora vamos a estar apuntando para acá. Sí hay un siguiente. Este no. Cuando devolvamos este dato, lo que sigue es esto. Es null. Y otra vez es cuando ya no hay un siguiente. Entonces, esto nos deja ver claramente cuál es el criterio que nos puede indicar cuando ya no hay un siguiente. Cuando el iterador esté apuntando a null. Concretamente, cuando su variable siguiente valga null. Entonces, para preguntar si hay un siguiente, lo único que hacemos es pues devolver lo contrario. Return siguiente distinto de null.
Mientras sea distinto de null, hay alguien más a quien visitar. En cuanto sea null, ya no hay ningún dato que regresar. Entonces, con next, lo que tenemos que hacer es primero verificar que si haya un siguiente. If has next. De hecho, para hacer siempre primero las precondiciones, lo voy a hacer en negativo. Si no hay un siguiente, lo que nos dice la documentación de iterator es que tenemos que lanzar una excepción. Y es no such element exception. Entonces ahorita de hecho acabo de recordar que hay unas cuantas cosas que no hemos hecho, que es importar. Import java.util.iterable. No, este sí era de lang. Pero el no such element exception. A ver, déjenme revisar. Nuestra mejor amiga siempre es la documentación. Entonces checamos aquí. Iterable está en lang. Iterator está en útil. Entonces iterator sí lo tenemos que importar. .iterator. Y el no such element exception. Ese también está en Java útil, entonces también tenemos que importarla. Import. Ok, listo. Entonces, ahora sí podemos quitar la documentación. Bien, ya importamos lo que necesitamos. Si no hay un siguiente, lanzamos no such element exception. Si sí hay un siguiente, entonces tenemos trabajo que hacer. Lo que necesitamos es guardar el dato que voy a devolver, cambiar el nodo al cual está apuntando nuestro iterador y después devolver el dato. Se parece un poquito cuando borramos un nodo, ¿no? Pero observen que lo que estoy modificando es el puro iterador, no estoy cambiando a la pila. Entonces, lo primero es almacenar el dato que quiero devolver. Bueno, ese dato es de tipo E. Y el nodo que guarda el dato es el nodo cuya dirección está almacenada en esta variable. Entonces, dato va a ser igual a siguiente.getDato. Lo siguiente, entonces, es quitar esta flecha de aquí y hacer que apunte hacia acá. Bien, entonces para hacer este cambio, donde ahora la vamos a mandar hacia acá y la vamos a quitar de aquí, lo que tenemos que hacer es cambiar el valor de esta variable. Siguiente igual a ¿quién? Pues siguiente es este nodo que sucede que tiene un atributo que también se llama siguiente, cuyo valor podemos obtener con el método getSiguiente. Y eso nos va a dar la dirección de este otro nodo. Entonces este código se va a ver un poco chistoso, pero se llama siguiente igual a siguiente.getSiguiente. Ya. Entonces con eso le preguntamos a este nodo quién es su siguiente y lo almacenamos otra vez en la variable donde está almacenado quién sigue. Entonces con esto ya borramos este de acá. Y ahora lo único que nos resta es devolver el dato. Y ya quedamos. Estos eran los únicos métodos obligatorios. Observen que si queremos hacer remove, podemos hacer lo siguiente. Public boolean remove. Vamos a ver qué nos dice exactamente la documentación de Java acerca del método remove.
Ponemos otra vez nuestra documentación a la mano. Y queremos remove. Dice, remueve el último elemento devuelto por este iterador. Es opcional. O sea que primero tuvieron que haber mandado llamar next. This is unspecified. Okay. Ok. Bueno, estamos hablando de una pila. Y en el caso de una pila, lo único que quisiéramos remover es la cabeza. Entonces, vamos a decir que de momento no lo vamos a implementar. Sobre todo porque si queremos remover nodos de en medio, entonces es más bien como remover de una lista simplemente ligada. Y no quisiera complicar ahorita más este código. Más adelante vamos a ver cómo programar listas. Entonces, de todos modos, vamos a ver cómo se implementarían este tipo de cosas. Vamos a decir entonces que nos quedamos ahorita con la implementación por defecto. Y vamos a decir que esta pila no nos deja remover nada más que lo que está a la cabeza. Y para hacer eso, pues lo único que tenemos que hacer es llamar a pop. Entonces, bueno, estas son algunas de estas decisiones que decimos que tenemos que tomar cuando implementamos nuestras clases. Ok, y entonces con eso ya tenemos un iterador que funciona, que nos va a permitir hacer cosas con nuestra pila, como por ejemplo hacer un for each e ir imprimiendo todo lo que haya en los nodos ahí almacenados. Por último, notemos que con esta forma de implementar a las colas, lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Cuántas operaciones nos estamos tardando? Más o menos, o sea, ¿en qué orden de operaciones estamos utilizando para cada una de las operaciones fundamentales? Para saber si está vacía o no, pues hoy estamos preguntando si esto es nulo o no. Entonces, es un número constante de operaciones, de hecho es una. Entonces, es orden 1. Para push, pues es crear el nodo, reacomodar 3 referencias más o menos, guardar el dato y ya acabamos, ¿no? Como 5 operaciones más o menos. Y es un número constante, no importa qué longitud tenga la cola, siempre nos tardamos, la pila, siempre nos tardamos exactamente lo mismo. Entonces es orden constante. Lo mismo para el pop, lo único que hicimos fue cambiar esta flecha para acá y quitar este nodo de aquí. Siempre es exactamente el mismo número de operaciones, es orden constante. Y pick, bueno, pues nada más nos asomamos a ver si había un nodo y devolvimos el dato. También es un número constante de operaciones. Entonces todas estas son muy rápidas, muy eficientes y siempre se tardan exactamente lo mismo.